Hola, soy José y voy a contaros de qué va el principio holográfico. Así que venga, vamos a ello. Para empezar, tenemos que hablar un poco sobre gravedad y sobre la relatividad general. La relatividad general es la teoría que propuso Einstein, que describe muy bien los fenómenos gravitatorios a través de la curvatura del espacio-tiempo. La idea es que los objetos que tienen masa o energía van a curvar el espacio-tiempo y esto da lugar a los fenómenos que nosotros observamos como gravitacionales, tales como la Tierra rotando alrededor del Sol o la Luna rotando alrededor de la Tierra. Esta teoría tiene una solución particularmente interesante que captó la atención de los físicos desde el primer momento, que es las soluciones de agujeros negros. Vamos a hablar sobre ella. Simplificando un poco, un agujero negro lo podemos representar como una región del espacio que va a ser esférica y que va a tener dos puntos interesantes. Uno de ellos va a ser este punto que estoy poniendo en el centro, que va a ser la singularidad. El otro va a ser esta esfera, que es lo que conocemos como el horizonte de eventos. Esta singularidad es un punto en el que básicamente todo lo que conocemos se rompe. Es un punto en el que las cosas divergen, las cosas se van a infinito, y la verdad es que no sabemos describirla. Es un punto bastante peligroso, da bastante miedo. Por otro lado, este horizonte de eventos es una cosa que entendemos un poco mejor, pero sigue siendo una cosa muy exótica. Porque lo que ocurre es que cualquier partícula que cruce este horizonte de eventos, una particulita como esta, va a estar total y completamente destinada a chocarse contra la singularidad. Y cuando digo destinada, de verdad quiero remarcar que no hay solución, ¿vale? No hay ninguna forma en la que la partícula puede intentar escapar. Es su destino chocarse contra la singularidad. Otra cosa a apuntar es que si lo vemos desde lejos, este agujero negro va a tener cierto radio, que es lo que conocemos como el radio de Schwarzschild, donde G es la constante de gravitación de Newton, M es la masa del agujero negro y C es la velocidad de la luz. Ahora quiero explicaros por qué lo llamamos agujero negro, y la verdad es que tiene una explicación bastante sencilla. Y es que si imaginamos que tenemos un observador aquí, muy lejos, un ojo, literalmente va a haber un agujero negro. ¿Por qué? Porque este agujero no va ni a reflejar nada de luz, ni va a emitir nada de luz. Cualquier rayo de luz que llegue va a meterse dentro del horizonte de eventos y, como explicamos antes, su destino va a ser dar con la singularidad. Y además no emite nada, porque de nuevo, nada puede escapar del agujero negro, por eso es un agujero negro. Todo esto que acabo de contar es a nivel clásico. La relatividad general de Einstein es una teoría clásica. Sin embargo, sabemos que hay una cosa llamada teoría cuántica que describe mucho mejor la física de partículas, la física a nivel subatómico. Entonces, ¿qué ocurre cuando encendemos efectos cuánticos en un agujero negro? Pues bueno, lo que va a ocurrir es algo bastante sorprendente. Para explicarlo, dejadme que coja un cachito del horizonte y voy a hacer zoom. Una cosa muy interesante del vacío cuántico es que no está del todo vacío. Todo el rato hay nucleación de pares de partícula y antipartícula y esto ocurre todo el momento en cualquier punto del vacío. Cuando esto ocurre alrededor de un horizonte de sucesos, ocurre una cosa muy extraña, y es que se puede nuclear un par-antipar de tal forma que uno aparezca a un lado del horizonte y el otro al otro. Cuando esto ocurre, entonces esta partícula está permitido que escape, mientras que este no le queda otra, por lo que dijimos antes, que caer en la singularidad. Esto es muy interesante porque cuando estudias esto con más detalle, esto es una explicación un poco heurística, lo que puedes ver es que si ahora tengo un observador aquí, como teníamos antes, ahora no va a haber del todo un agujero negro. Ahora va a recibir esta radiación, va a recibir un poco de radiación, y esto es lo que conocemos como radiación de Hawking, que está aquí en el título. Entonces hemos dicho que a nivel cuántico el agujero negro va a tener cierta radiación. Y los físicos, cada vez que vemos que hay una radiación, lo que hacemos es descomponerla en longitud de onda y entonces vemos lo que conocemos como espectro de radiación. Y resulta que este espectro de radiación es justamente lo que esperarías para un objeto que conocemos como el cuerpo negro, no voy a entrar en detalles. Lo importante es que podemos asociarle una temperatura, que es lo que se conoce como la temperatura de Hawking, que tiene esta fórmula que acabo de dar aquí. Una cosa muy bonita de esta ecuación, que por eso nos gusta tanto a los físicos, es que es la primera ecuación en la que aparecen tres de las constantes fundamentales del universo más importantes. Aquí tenemos h barra, que es la constante de Planck, tenemos c, que es la velocidad de la luz, y también tenemos g, que es la constante de gravitación de Newton. Además, también aparece la constante de Boltzmann, que es más una especie de conversión de unidades que se utiliza en termodinámica. En todo caso, dejadme dejar claro que a partir de ahora no voy a escribirlas, a partir de ahora voy a tomar unidades naturales, en las que h barra, c y la constante de Boltzmann van a ser igual a 1. Y de esto tenemos un vídeo explicándolo por si os interesa. Por si alguno lo estáis preguntando, el hecho de que haya una radiación que sale del agujero negro significa que el agujero negro de hecho se está evaporando, está perdiendo energía. Una forma un poco intuitiva de entenderlo es que esta nucleación de pares partícula-antipartícula tiene que conservar la energía. Entonces, si esta partícula que sale de aquí tiene energía positiva, es necesario que esta otra partícula sea más bien una cosa que conocemos como partícula virtual, que no tiene su energía bien definida, de hecho tendría una energía negativa.
Entonces, una forma de entenderlo es como que el agujero negro está absorbiendo esta partícula de energía negativa y por tanto pierde masa. El tema este de que los agujeros negros tengan una radiación tiene una implicación muy interesante para la interpretación que le damos. Y esto es lo que conocemos como la interpretación termodinámica de los agujeros negros. El tema es que si tú eres un observador que está lejos, tú en verdad lo que estás observando es una cosa que tiene energía, tiene masa y además radia con una temperatura. Y cada vez que tenemos esto en física, esto significa que es un sistema termodinámico. Y además, eso significa que le podemos asociar una cantidad que se llama entropía. No voy a explicar mucho de qué se trata esta entropía, pero bueno, podéis encontrar muchos vídeos en el canal explicando de qué se trata, así que os invito a verlos. Lo único que nosotros de verdad vamos a utilizar va a ser, bueno, la fórmula para calcularla, que es que la derivada de la entropía con respecto a la energía o la masa tiene que ser 1 partido de la temperatura de Hawking. Esta ecuación es una ecuación que sabemos resolver y si la resolvemos nos va a salir que la entropía es 4pi g por m al cuadrado. Esta es una fórmula muy bonita, nos da la entropía de este agujero negro, pero además queremos hacer una cosa más con ella. Lo que queremos hacer es utilizar que el área del horizonte viene dado por 4pi el radio de Schwarzschild al cuadrado, donde el radio de Schwarzschild venía dado por la masa como antes, y si utilizamos esto, al final vamos a llegar a una fórmula mucho más bonita, que es la entropía siendo el área partido 4g. Esta fórmula va a ser crucial para el resto del vídeo, porque a diferencia de este paso intermedio, esta fórmula es universal. A lo que me refiero al decir que es universal, me refiero a que esta fórmula va a ser verdad no solo para agujeros negros sin carga y rotación, que es el tipo de agujero negro que hemos estado trabajando hasta ahora por simplicidad, va a ser verdad para cualquier tipo de agujero negro. Entonces lo que descubres es que cualquier tipo de agujero negro tiene una entropía que es proporcional al área. Y esto es una cosa bastante extraña. Todos los sistemas termodinámicos que conocemos tienen una propiedad que es que la entropía es una cantidad extensiva. Es una cantidad que escala o es proporcional al volumen del sistema. Sin embargo, aquí vemos que en gravedad cuántica hay unos objetos que conocemos como agujeros negros cuya entropía no va como el volumen, sino va como el área de la región. Lo cual es una cosa un poco exótica, pero bueno, es solo una cosa sobre los agujeros negros, ¿no? La teoría es normal, solo tiene unos objetos que son un poco extraños, ¿no? Spoiler, ¿no? Antes de continuar con nuestro razonamiento, me gustaría comentar una cosa que va a ser útil luego, y es sobre la interpretación estadística de la termodinámica, y en concreto de la entropía. Uno de los resultados, si no el resultado más profundo de la mecánica estadística, que es un tema súper interesante y os invito a mirar vídeos al respecto, es que la entropía resulta que es ni más ni menos que el logaritmo del número de microestados de mi sistema. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que yo tengo un sistema macroscópico que tiene ciertas propiedades que puedo medir, pero no sé exactamente qué está ocurriendo dentro. Entonces, este mismo sistema podría estar descrito por varios microestados. Pongamos un ejemplo. Este ejemplo va a ser un ejemplo un poco atípico, la gente suele trabajar más con gases, pero para nosotros va a ser más útil un ejemplo en el que voy a coger una caja y voy a decir que lo único que sé sobre la caja es que hay 2 pelotas. Y no sé de qué color son, y pueden ser de 2 colores. Entonces, sabemos que en esta caja hay 2 pelotas, pero no sabemos de qué color son. Pueden ser roja o pueden ser verde. Entonces, ¿de cuántas formas podemos poner 2 partículas en esta caja? Bueno, podríamos tener la pelota 1 roja, la pelota 2 roja, también podríamos tener la pelota 1 roja, la pelota 2 verde, además podríamos tener el reverso de este, que es la pelota 1 verde y la pelota 2 roja, y ya os imaginaréis que el último caso es en el que ambas pelotas son verdes. Entonces lo que vemos es que dentro de este macroestado, que es una caja con 2 pelotas, vemos que hay 4 posibles microestados. Entonces, si aplicamos esta interpretación estadística a nuestro agujero negro, lo que vamos a descubrir es que un agujero negro debería tener un número de microestados que sería como la exponencial de su área partido de 4g. Y esto lleva a un concepto increíblemente importante en el tema de la gravedad cuántica, que es la idea de los microestados del agujero negro. Este es un tema muy importante dentro de una teoría de gravedad cuántica, ya que si toda esta interpretación es correcta, una teoría de gravedad cuántica debería de ser capaz de describir todos estos microestados. Y eso es un problema extremadamente difícil. Hay ciertos resultados en teoría de cuerdas en los que ciertos agujeros negros que son un poco especiales, en los que podemos describir estos microestados, y es sin duda alguna uno de los mayores éxitos de la teoría de cuerdas. Nosotros no vamos a entrar mucho más en este tema en este vídeo, pero bueno, es un tema muy interesante que también os recomiendo chequear. Hemos visto que esta teoría que conocemos como una teoría de gravedad cuántica tiene estos objetos, los agujeros negros, que tienen una propiedad muy extraña, ¿no? Su entropía
es proporcional al área, no al volumen. Sin embargo, esto no necesariamente significa que la teoría per se es rara, solo es que contiene objetos raros. Si no fuera, porque ahora vamos a describir un argumento muy bonito que te permite coger esta propiedad del agujero negro y trasladarla a cualquier sistema dentro de la teoría. Luego va a ser interesante ver qué hemos asumido exactamente, ¿vale? Así que voy a pintar aquí las dos asunciones que vamos a necesitar. La primera asunción va a ser la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley de la termodinámica nos dice que para cualquier proceso, la entropía inicial tiene que ser menor o igual que la entropía final. La segunda asunción que vamos a hacer es que es posible formar agujeros negros de forma dinámica. Es decir, que el agujero negro no es necesariamente algo que preexiste en el universo por siempre, sino que es una cosa que puedo no tener un agujero negro y mediante un proceso dinámico formarlo. Es la formación dinámica de agujeros negros. Entonces, con estas dos asunciones lo que vamos a hacer es lo que conocemos como un experimento pensado. Vamos a coger un sistema que va a estar dentro de una bola de radio R y que puede ser en general cualquier sistema, ¿vale? Para nosotros pensarlo de una forma un poco más intuitiva, imaginémonos que es un gas. Y además ahora, como soy un dios todopoderoso, voy a poner un montón de radiación que va a entrar dentro de esta región. Entonces vamos a tener un sistema que va a ser, por ejemplo, un gas o cualquier sistema dentro de una región esférica de radio R y además radiación que estoy mandando hacia el objeto. Además vamos a hacer una cosa muy inteligente y es que vamos a imponer que la energía contenida en el gas más la energía de la radiación va a ser exactamente igual a R partido de 2G. ¿Por qué estoy tomando esto? Estoy tomando esto porque si cojo este sistema y lo dejo evolucionar en el tiempo, debido a la asunción número 2, y es que los agujeros negros pueden formarse, os daréis cuenta de que esto es exactamente la masa que debería tener un agujero negro con este radio, lo cual significa que al final del proceso voy a tener un agujero negro de radio R o diámetro 2R. Ya hemos usado nuestra asunción 2, ahora toca utilizar la asunción 1. Volvamos al estado inicial. En el estado inicial, de nuevo, tengo un gas o algún sistema en el que lo primero es que tengo una masa, tengo una energía. Puedo medirla, pues por ejemplo, viendo cómo hay cosas que orbitan alrededor suya y esto me va a permitir inferir la masa. Además, también va a tener cierta radiación que me va a dar su temperatura. Al igual que hicimos antes con el agujero negro, un sistema con energía o masa y con temperatura es un sistema con entropía. Entonces voy a tener una entropía inicial, que va a estar dada por la suma de la entropía del gas más la entropía de la radiación. Cuando este proceso acabe, voy a acabar de nuevo con un agujero negro cuya entropía ya conocemos. Tiene que ser el área partido de 4G. Y ahora es cuando viene lo interesante. Lo interesante es que ahora, debido a nuestra asunción 1, la segunda ley de la termodinámica, esta entropía del gas más la entropía de la radiación siempre tiene que ser menor o igual que la entropía del agujero negro, o sea, A partido de 4G. Además, sabemos que la entropía de la radiación siempre es definida positiva, lo cual significa que esta ecuación me dice que la entropía tiene que ser menor o igual que área partido de 4G. Donde, fijaos que ahora he quitado el subíndice porque, como dije al principio, estábamos imaginándonos un gas, pero esto podría ser cualquier sistema dentro de la teoría. Lo que acabamos de hacer es coger esta propiedad del agujero negro, que es que su entropía va como el área, y hemos hecho darnos cuenta de que cualquier sistema dentro de la teoría tiene que tener una entropía que no puede exceder esta entropía. Y esto va a tener unas consecuencias espectaculares para la teoría de la gravedad cuántica. Para estudiar las consecuencias de esta cota a la entropía holográfica, veamos qué es lo que ocurre cuando hacemos una asunción nueva, que va a ser la asunción de localidad. Para explicarlo de una forma intuitiva, imaginaros que tengo de nuevo una región. En este caso, por hacerlo más simple, no va a ser esférica, va a ser un cuadrado, pero los resultados dan lo mismo y va a tener un lado R. Para ver qué significa tener física local, es interesante hacer una cosa que llamamos meter la teoría en el retículo. Eso lo que significa es discretizar el espacio-tiempo de tal forma que vamos a tener una especie de malla en la que en cada punto vamos a tener lo que nosotros conocemos como nuestros grados de libertad. Ahora voy a explicar de qué se trata. Lo más importante para nosotros es la asunción número 3, que vamos a hacer ahora, que es la asunción de tener grados de libertad locales. Para explicarlo de forma intuitiva,
Tener grados de libertad locales significa que cada uno de estos puntitos podría, por ejemplo, tener asignado un color, ¿vale? Y el hecho de que sean locales significa que puedo elegir de forma independiente el color de estos puntitos. Entonces, por ejemplo, en el caso que teníamos antes, si tuviera una caja con 2 puntitos y con 2 colores, tendríamos 4 posibilidades, ¿verdad? Lo que dijimos antes. Rojo-rojo, rojo-verde, verde-rojo, verde-verde. Si generalizas esto, lo que verás es que el número de microestado máximo que puedes cocinarte en esta teoría va a ser igual al número de colores que pueda usar elevado al número de puntitos que tenga. Entonces, vamos a derivar que la entropía, que recordemos es el logaritmo de esto, va a ser igual al número de puntitos por el logaritmo del número de colores. No nos vamos a preocupar de esto, ¿vale? Lo único que vamos a ver es que puedes darte cuenta de forma muy intuitiva de que el número de puntitos que tenga va a ser proporcional al volumen de la caja. Si hago la caja más grande, voy a tener más puntitos. Entonces, lo que vemos es que la entropía es proporcional al volumen. Esto es una cosa que ya hemos comentado en el vídeo, ¿verdad? Dijimos que todos los sistemas termodinámicos más normalitos que conocemos tienen una propiedad extensiva de la entropía. La entropía crece con el volumen. Lo que acabamos de ver aquí es que esto está relacionado a una propiedad fundamental, a la propiedad de localidad. Esto es una propiedad muy importante que utilizamos básicamente en toda la física conocida. Para ver las consecuencias de esto que acabamos de explicar para esta teoría de la gravedad cuántica, tomemos un paso atrás y cogemos las 3 asunciones que hemos hecho. Recordemos, primera, la segunda ley de la termodinámica, segunda, es posible la formación dinámica de agujeros negros, y tercera, que la teoría tiene grados de libertad locales. Sin embargo, hemos visto que estas 2 asunciones juntas implican que la entropía máxima no puede ser mayor que el área dividido de 4G. Mientras que esta nos está diciendo que la entropía máxima que puedo cocinar en mi teoría, de hecho, es proporcional al volumen. Esto que estamos obteniendo aquí es ni más ni menos que una contradicción. Bueno, sí. Ya que si cojo una determinada región y la empiezo a hacer más grande y más grande y más grande, en algún momento el volumen va a ser mucho más grande que el área. Y eso va a significar que la entropía máxima dada por los grados de libertad está violando la cota holográfica a la entropía. Entonces, no nos queda otra que coger alguna de estas 3 asunciones y tirarla. Va a ser duro, pero no va a quedar otra. La cosa es que tirar cualquiera de estas 3 asunciones no es nada fácil. Son asunciones que nos gustan mucho, así que podéis ver la gravedad del asunto. La primera, la segunda ley de la termodinámica, no la podemos tirar, sinceramente. Si hay una cosa que es robusta en física, sin duda alguna es la termodinámica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, si me lo permitís, nos la quedamos. La segunda, la formación dinámica de agujeros negros, podemos planteárnoslo, ya que, bueno, podría ocurrir que hay algún mecanismo extraño que prohíbe que se formen estos agujeros negros. Aún así, también es bastante difícil. A nivel clásico, al nivel de relatividad general, tenemos teoremas matemáticos que demuestran que si ciertas condiciones se cumplen, y esas condiciones se pueden cumplir, son las condiciones que utilicé antes, entonces un agujero negro se puede formar. Lo único que podría ocurrir es que estos teoremas a nivel clásico, por algún motivo fallan a nivel cuántico, y entonces no se puede formar los agujeros negros. Esto es una posibilidad que la gente y los investigadores han explorado. No es la que vamos a tomar aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es tirar la asunción 3. Vamos a decir que gravedad cuántica no puede tener grados de libertad locales. Esto es una cosa que decimos aquí como si fuera cualquier cosa, pero como dije antes, tener grados de libertad locales es una cosa muy importante en física. Es una asunción que hacemos por motivos muy razonables. Es el hecho de ser capaz de decir que lo que ocurre aquí no se ve afectado por lo que ocurre en Andrómeda, ¿verdad? Queremos ser capaz de hablar de forma local de la física que ocurre cerca de nosotros. No es que esta forma de tirar los grados de libertad locales vaya en contra de esto, pero aún así, de verdad, tirar la asunción de que la física sea local es muy, muy duro. Así que uno puede preguntarse, ¿hay alguna forma de recuperar una teoría local? Si he hecho la pregunta de si podemos recuperar localidad, es porque sí, hay una idea que recupera esta propiedad que nos gusta tanto de la física. Y viene de una observación relativamente sencilla, y es que si tengo una región que tiene cierto volumen, entonces este área, de hecho, es exactamente igual al volumen de la frontera. En otras palabras, no estoy diciendo nada demasiado revolucionario, lo único que estoy diciendo es que lo que definimos como esta superficie es el área de la región, es el volumen de la superficie.
No es nada más que eso. Esta idea nos lleva a una conclusión muy interesante, a una propuesta muy interesante. Y es que si digo que en esta región tengo gravedad cuántica, entonces los grados de libertad o la entropía de esta región tendrá que ir como el área. Lo cual significa que uno podría decir que todo lo que está aquí dentro estaría descrito por una teoría local, es decir, una teoría sin gravedad, desde la frontera. Esto es una idea increíblemente revolucionaria. Es la idea del principio holográfico. Es la idea de que todo lo que ocurre en una región de una teoría de gravedad cuántica, de hecho, es un holograma que emerge desde la frontera. Por eso a lo mejor habéis leído hace unos cuantos años artículos sobre el mundo como un holograma. Además, esta idea es, sin duda alguna, muy interesante, porque además nos dice que el espacio-tiempo aquí dentro emerge como un fenómeno que ocurre debido a la dinámica de esta teoría local. Esto es una idea increíblemente chocante, incluso una idea que nosotros podemos decir que a priori parece un poco una locura, ya que nos está diciendo que una teoría de gravedad en d dimensiones es lo mismo que una teoría sin gravedad en una dimensión menos. Pero estás cambiando la dimensión del espacio-tiempo. ¿Acaso tiene eso sentido? Sin embargo, a día de hoy sabemos que esto de hecho no es una locura, ya que tenemos un ejemplo concreto de este tipo de fenómeno, que es la correspondencia ADS-CFT. Esta correspondencia, de hecho, nos dice que una teoría de gravedad cuántica en un espacio conocido como anti-de Sitter, en d+1 dimensiones, viene dado por una teoría local y sin gravedad, conocidas como teorías conformes. Pero bueno, esto es un tema muy amplio que con un poco de suerte cubriremos en otro vídeo. Por ahora, lo dejamos aquí. Muchas gracias.